Santo Evangelio según Marcos, capítulo 2. Evangelio según Marcos, capítulo 2. Lo tienen, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, cualquiera de nosotros, si se nos preguntase el día de hoy si estamos enfrentando, si estamos lidiando con algún problema, pues posiblemente todos los que estamos aquí en esta mañana tendríamos que manifestar que sí, que tenemos algún tipo de problema, ya sea problema espiritual, problema material. Y ya para ser más específico, dentro de los problemas materiales podríamos estar enfrentando problemas de salud, enfrentando problemas financieros, problemas familiares, problemas emocionales, problemas sentimentales. Pero podemos afirmar categóricamente que Jesús es la respuesta para todos y cada uno de esos problemas. Jesús es la respuesta. Si leemos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar de que Jesús es la respuesta. Si leemos el Antiguo Testamento, también de una manera prefigurada, todo nos indica y todo nos habla de Jesús. Pero hemos escogido este pasaje donde también, de una manera clara, muy significativa, la Sagrada Escritura en este pasaje nos habla de que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a todo problema del ser humano. Jesús es la respuesta. Fíjense de que vemos en este pasaje que aparecen cuatro amigos y aparece una persona enferma.
aparecen 4 amigos y alguien que tiene un problema. Alguien que tiene un problema. Este problema es la parálisis. Este hombre estaba paralítico. Pero los estudiosos consideran de que no solamente era la incapacidad de caminar, sino que era además que a él le daban unos ataques. Y esos ataques, cuando le daban, pues causaban dolor y iban debilitando cada vez más su cuerpo. Y eso, la única salida que iba a tener, pues, era la muerte. Esa era la última respuesta que este hombre iba a tener. Pero vemos también que Jesús, hermanos, está en ese lugar llamado Capernaum como el centro de operaciones en todo lo que era Galilea. Galilea, la región de Galilea de los gentiles, era una región al norte de Jerusalén. Y el Señor, hermanos, puso como su centro de operaciones Capernaum. Y el pasaje nos habla de que entró Jesús otra vez en Capernaum, entró otra vez, o sea, ya había estado anteriormente. En el capítulo 1, en diferentes pasajes, leemos, hermanos, lo que Jesús había hecho. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Sabemos por Lucas 19:20 que Jesús vino, hermanos, a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la sana doctrina, era verdaderamente la palabra viva, hermanos, Dios, ¿verdad? Muchas tradiciones, muchas tergiversaciones se habían dado sobre la palabra, pero él venía y una de sus principales, ¿verdad?, prioridades era la enseñanza. Y vemos en ese versículo 21 que el Señor había estado enseñando. También vemos, hermanos, en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. También encontramos más adelante que llega a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Continuamos leyendo y, hermanos, versículo 33, hubo una campaña de sanidad y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, levantándose muy de mañana y a paz. Entonces había, hermanos, el versículo 31 y 33, del 32 al 33, cuando llegó la noche, o sea, hizo un culto de sanidad divina, ¿verdad? Y todos fueron, la mayoría fueron sanados y fueron expulsados espíritus inmundos, etcétera, etcétera. La pregunta aquí es: ¿por qué este hombre paralítico no fue a esa noche? ¿Por qué, hermano, no entraría, verdad? Porque vemos aquí en este pasaje que estamos estudiando, el capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces se pregunta: ¿y por qué no vinieron antes? Posiblemente los amigos no estaban en el momento en que Jesús sanó a todos aquellos que llegaron.
Posiblemente quizás el paralítico tampoco, ¿verdad?, había estado en esa ciudad, no sé. La cuestión es de que en esa oportunidad no fueron, pero hoy que Jesús regresa, entró Jesús otra vez en Capernaum, esta es la ocasión, esta es la oportunidad, este es el momento justo, este es el momento preciso. Hoy vamos a ir, hoy te vamos a llevar. Estaban persuadidos al ver lo que Jesús había hecho, lo que se contaba y se hablaba de que Jesús había hecho anteriormente. Eso había generado en ellos una fe en el poder de Jesús para ayudar. Jesús tiene poder para sanar a los que están enfermos. Jesús tiene poder para liberar de espíritus inmundos. Jesús tiene poder para revertir, para cambiar, para transformar el corazón del hombre, las relaciones familiares. Tiene poder para también cambiar la estructura en el cuerpo de un ser humano. Tiene poder para, hermanos, que los músculos, que los tendones, que los huesos, que todas y cada una de las estructuras anatómicas en el ser humano puedan cambiar. Un hombre que ha pasado paralítico todo el tiempo que este hombre pasó, los músculos se atrofian, los tendones se atrofian, los huesos se forman. Hermanos, caminar para este hombre no era posible. Pero para Dios todo es posible. Por eso es que Cristo Jesús es la respuesta a todos y cada uno de nuestros problemas. Él es la respuesta. Entonces esto viene para nosotros, hermanos, en un momento de dificultad, cuando nosotros estamos pasando por situaciones similares a las de este hombre paralítico. A veces estamos paralíticos emocionalmente, paralíticos, ¿no?, financieramente. No tenemos escapatoria, no tenemos salida, ya no tenemos otra manera de cómo enfrentar y resolver los problemas. Pero Jesús es la respuesta. Estos hombres creyeron en Él. Estos hombres creyeron. En Lucas 1:37 leemos que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Estos hombres estaban persuadidos de que Jesús quería ayudar, que Jesús era alguien accesible y que tenía la disposición de ayudar. Por eso es que fueron, por eso es que lo llevaron. Pero había algo más, había algo más. Estaban persuadidos de que Jesús deseaba ayudar. No solo de que Él podía ayudar, sino que Él, además de poder ayudar, deseaba ayudar. Era alguien accesible, alguien que se podía ir, acercarse, porque era alguien que se preocupaba por el ser humano. En Marcos 1:40 encontramos que llegó un leproso rogándole, y hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquí encontramos ese pasaje anterior al del paralítico. Sabemos, hermanos, que para Jesús con solo decir la palabra bastaba para sanar al leproso. El leproso, hermanos, era una enfermedad en aquel tiempo incurable, era una enfermedad también muy contagiosa. Era una enfermedad que también, hermanos, el verlo era algo que
no era agradable ver a una persona deformada, ¿verdad? Sin labios o sin parte de su cuerpo, ¿verdad? Porque la piel, la carne se caía en pedazos. Pero Jesús mostró su amor, su preocupación, no solamente por el cuerpo del hombre, sino que también por su alma, por sus sentimientos. También mostró cuidado por lo que ese hombre estaba pasando, por lo que ese hombre sentía, por el rechazo tantas veces demostrado hacia estas personas. Y él quería restaurarlo, pero no solo sanar su cuerpo, sino que totalmente. Y él fue accesible, él se le acercó, lo tocó y lo sanó, porque quería una sanidad integral. Está conmigo. Y eso es lo que Jesús siempre quiere hacer con nosotros. Dicen, nosotros quisiéramos que el Señor solo entrara y resolviera el problema que tenemos. Si el problema financiero fue que nos diera un trabajo, nos diera para pagar la deuda, etcétera, etcétera. Pero Él quiere, hermanos, entrar en nosotros y cambiarnos, porque si hemos entrado en un problema de esa naturaleza es porque hay algo detrás, hay algo que es espiritual, hay algo que es, hermano, relacionado con nuestra alma, nuestra forma de pensar. No estamos pensando como debe de ser, y eso nos lleva a endeudarnos, eso nos lleva a perder trabajos, eso nos lleva, porque estamos tomando actitudes que no son las que debemos de tomar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Estamos. Y entonces Él quiere cambiar eso. ¿Está conmigo? Entonces ellos tuvieron fe en el deseo de Jesús de ayudar. Ellos sabían que Jesús era la respuesta a cada uno de sus problemas. Así como fue la respuesta para el leproso, iba a ser la respuesta para su amigo paralítico. Eso es lo que ellos consideraban. Ellos consideraban que Jesús era alguien que quería ayudar. Jesús era alguien que era accesible, alguien que se preocupaba integralmente por el ser humano. Eso lo habían ellos comprobado a través de las experiencias narradas anteriormente. Pero cuando llegan a la casa, iban contentos, iban gozosos. Hoy es tu día, hoy viene tu respuesta, hoy vas a salir caminando, vamos, que ahí está Jesús. Y ante Jesús no hay nada que se resista, no hay problema que no se doblegue. Ante Jesús no hay enfermedad que no sea doblegada. Y Él quiere, lo tenemos todo de nuestro lado, de nuestra parte. Pero cuando llegan, hay obstáculos. Versículo 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, o sea, había una gran multitud. En ese tiempo, hermanos, uno de los principios fundamentales era la hospitalidad. Las casas permanecían abiertas las 24 horas. Usted podía entrar, usted podía, hermanos, llegar a cualquier casa. Para nosotros a veces, por la misma situación, aquí hace no cuántos años, hermano, antes de pongamos del 70 para atrás, usted hacía una casa y una de las cosas que a usted le gustaba, hermanos, que la gente viera su jardín de afuera, hermanos, pero a raíz de la violencia, la guerra civil, lo que pasamos, ¿verdad? Entonces empezamos a levantar muros y entonces a cerrarla. Entonces la mejor casa es aquella casa que está prácticamente hermética, que nadie entra, ¿verdad? Esa es porque le presta seguridad. En ese tiempo no. Me cuentan, hay un
profesional que se graduó en Rusia, y él contaba, profesional de la salud, y él contaba que él estuvo allá y lo que más hacían, ¿verdad?, en tiempo de invierno, cuando nevaba, lo que más casos llegaban era de personas que perdían las orejas. Entonces era de coser las orejas. ¿Por qué? Porque era tal el frío que si usted no se protege, no se pone, no se cubre, entonces cualquier golpecito hacía que la oreja cayera, hermano, así, porque estaba congelada. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí en Rusia, en esa parte donde él vivía? Todas las casas están abiertas, no de las puertas, pero usted puede entrar a la casa. Entonces, si usted tiene que ir, por ejemplo, de aquí a la Sacamil, usted no puede irse solo por la calle, usted va entrando en las casas y se va calentando, ¿verdad? Entonces entra a una casa y la casa está abierta, ¿no? Y la gente sabe, y todos lo hacen así, y usted no tiene que ir y pedir saluda y naturalmente, pero si no quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, ¿verdad?, tienen esa costumbre, porque parte su vida depende de eso. Entonces, si usted ya camina 1 kilómetro así, sin calentado, peligroso, ¿verdad? Entonces, en tiempos de Jesús era lo mismo, las casas estaban abiertas. Jesús entró a una casa y entonces empezó a llegar para escucharlo, para oírlo, era palabra de Dios. Y entonces encuentran estos hombres, hermanos, que Jesús no estaba en ese momento, para que no se podían, las condiciones, habían obstáculos, ¿no? La misma gente, ¿no? Nadie le iba a decir, sí, pasen, sino que aquí estamos nosotros, los primeros que llegaban estaban más cerca, y hasta que se llenó la casa. Entonces esas casas las hacían unas a la par de otras. Y los techos, hermanos, ¿no?, eran unos techos que se hacían de madera, ¿no?, rejados de madera, luego se le ponía paja y luego se le ponía lodo, se le ponía lodo, y entonces y usted podía caminar sobre los tejados. Eran como ¿cómo se dice? Eran unas losas donde usted subía los techos y usted caminaba. También dentro de la arquitectura no todas las casas tenían escaleras, o sea que en una cuadra, por ejemplo, alguien tenía una escalera, ahí se subían todos y iban ¿verdad?, y caminaban por los techos hasta llegar al que era de su casa. Entonces así, ¿verdad?, vieron estos, la única manera de poder accesar es a través del techo. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, estos hombres hicieron 3 cosas, por lo menos, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que Jesús era la respuesta. Entonces, hermanos, hicieron 3 cosas. Hicieron lo que era difícil. A veces para llegar a compartirle la palabra a otros, llevarles a Jesús a otros, hay que hacer cosas que son difíciles. Quisiéramos que todos tuvieran, ¿no?, a nuestro alcance. A veces hay que hacer cosas difíciles. Estos hombres hicieron algo que era difícil. Empezando que, hermano, ellos no iban con una camilla, ellos iban con un lecho, y un lecho es una estera, ¿verdad?, de palma. Pues de esa estera es que agarraban. Entonces subir a una segunda planta no era cosa fácil. Subir a alguien que era, hermanos, una persona tuida totalmente, no era fácil. No era fácil. Tenía un grado de dificultad. Si sabemos que Jesús es la respuesta, pues también debemos de saber de que en determinados momentos
acercarnos a Él, va a tener un grado de dificultad.